Mundo Tripero, pasaron 27 minutos de las 8 de la noche y vamos a hablar un poquito más del clásico, ¿no? Vamos a meternos ya, a sumergirnos en esta adrenalina, ¿no? En la previa, como decíamos al arranque del programa. Uno pasan los años y pasan los clásicos y sigue sintiendo lo mismo de alguna manera, ¿no? Sí, tal cual, todo. Así que nos gusta siempre cuando hacemos este tipo de programas hablar con jugadores o con representantes de este tipo de sensaciones que decimos que nos generan y que hayan pasado y participado de estos partidos. Así que hoy uno de ellos está con nosotros, invitado acá en Mundo Tripero. Lo queremos mucho y estoy hablando de Esteban Tete González. ¿Cómo andás, Tete? Piri Mundo Tripero te saluda. ¿Qué tal, Piri? Muy bien, muy buenas noches, un saludo a todos, un gusto. Bueno, gracias por charlar con nosotros, porque bueno, nosotros primero que nos encanta tenerte, y segundo porque es complicada la hora, yo le digo a todos lo mismo, así que bueno, muchas gracias y lo vamos a hacer breve, pero queríamos tener tu palabra, ¿no? En la previa de un partido tan importante como es un clásico. Vos jugaste varios clásicos y varios históricos de alguna manera, ¿no? Que pasaron a la historia. ¿Qué nos podés contar? ¿Cómo se vive del lado de adentro? ¿Cómo lo recordás vos? Bueno, no, nervios, ansiedad previa que va creciendo a medida que se acerca la hora y el día del partido. Percibí en la semana, en el día a día, en la calle, el sentido de hincha, que es el partido más importante, y bueno, eso genera una gran responsabilidad, un peso, y bueno, y uno quiere darle al hincha una alegría, y bueno, se juega mucho. Entonces, bueno, no. Si bien en un partido, también es el partido, entonces hay mucho en juego y uno siempre quiere hacer las cosas o tener el mejor día para poder regalarle a la gente una alegría. Y bueno, hay veces que nos ha tocado y hay veces que no, y sabemos la dificultad que tiene cada vez que se juegan este tipo de partidos. Entonces nada, disfrutarlo y entregarse al máximo para la gente. Esta pregunta te la deben haber hecho un millón de veces, pero bueno, ¿cuál es el clásico que vos viviste que más te quedó en la retina, no? No, el del 4-2, el día del abandono, perdimos 2-1 en el entretiempo, discutimos en el vestuario, y salimos en el segundo tiempo y lo dimos vuelta, y que fue el último clásico en la vieja cancha de calle 1. Sí. Creo que ese fue el más lindo, ¿sí? Tete, buenas noches, Mauro Anagrafe te saluda. Sabés que, bueno, cuando hablábamos sobre vos, obviamente el clásico que se acuerda es ese. Yo tenía 10, 11 años y no se borra de la memoria. Y te quería preguntar qué los movilizó. ¿Cómo? Sí, qué viejo que estamos, claro. Sí, y ya claro, tenía 10, 11. Pero bueno, viste que cuando uno es chico, los jugadores siguen siendo esos ídolos. Sí, gracias. Pero bueno, yo te quería preguntar, más que nada sobre ese partido, ¿cuál crees que fue la clave o dónde estuvo la motivación de ustedes? Como para entender qué pasa por la cabeza o por la sangre de un jugador de fútbol en momentos así. Sí, el partido era equilibrado, creo que no hacen un gol de pelota parada, que ellos lo manejaban muy bien, Pompey ejecutaba y creo que le termina agarrando de volea Pepi Zapata de afuera y no sé quién la empuja adentro. Empatamos con un gol de penal y se ponen 2-1 ellos en la paridad, pero bueno, nosotros tenemos ahí una discusión en el vestuario, en el seno interno del grupo, que creo que fue combustible porque salimos al segundo tiempo. Me acuerdo que el Caio Enría salió en el segundo tiempo endiablado, hizo una jugada y viene el empate rápido y nos subimos en energía y fuimos arriba y ellos con dudas y hacemos el 3-2, que es una jugada que queda de rebote en el borde del área. Sí. Que la pateamos junto con el topo. En realidad la patea el topo de derecha, a mí me he quedado para zurda. Y bueno, en la imagen da la sensación que le pegamos los dos. La historia dice que bueno, salimos gritándolo. No, le pega el topo, si le hubiera pegado yo, le tiraba afuera, seguro. 2 goles hizo el topo ese día. Sí. Sí, bueno, y el topo en el final de su carrera, y fue importantísimo. Bueno, después el gol del Pampa y el partido que se termina por la interrupción de los hinchas de Estudiantes, y bueno, eso quedó para
para un clásico, quedó para la historia. Sí, quedó, es histórico totalmente, sí. Y fíjate que a todos nos quedó en la memoria. Juega un montón esto. Vos al principio decías el tema de la presión, de devolverle al hincha, ¿no? De sentir el compromiso hacia con el hincha, ¿no? Digo, ustedes, bueno, vos decías que lo sentían así, uno transita y vive en la ciudad de La Plata, se vive muy fuerte este partido. Se siente, ¿no? Así, ustedes lo sienten así, ¿viste? Porque a veces uno le exige demasiado al futbolista, pero quizá uno no repara en que ustedes sí lo están teniendo en cuenta, ¿no? Esto de pedirles y exigirles que den todo. Digo, ¿ustedes sienten ese compromiso? Sí, siempre se percibe, y en esta semana mucho más, pero no hay un jugador que no quiera hacerlo, ¿no? Claro. Y hay veces que las cosas no te salen, y hay veces que no te lo explicás y todo fluye y haces el mejor partido. Y bueno, no tiene explicación, son cosas que pasan, que en cuanto al rendimiento hoy, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sí que a veces esa presión hace uno esté tan concentrado que sale todo bien, y hay veces que esa se transforma en un peso en el cual no te deja jugar fluido y libre. Bueno, el jugador tiene que encontrar ese equilibrio para enfocarse en el partido y fluir en el juego y que esté más cerca de la primera y no de la segunda. Pero bueno, también el rival juega y al rival le pasa lo mismo, y es esa batalla que tienen hasta los clásicos, que por ahí tenés momentos en el que sos mejor y momentos en el rival te supera, y bueno, es saber pasar los dos y tener la fortuna que en el momento en que estás en juego poder convertir, que tienen mucho de lo energético, de lo espiritual, generar esa adrenalina que te da el ponerte arriba o el convertir. Bueno, poder aprovechar esos momentos y usar el empuje de la gente. Y Tete, ahora a partir de toda esta etapa de no jugador, ¿cómo lo seguís? ¿Seguís viendo los clásicos de acá de la ciudad de La Plata? Sí, totalmente. Bueno, sufriendo y más frío, obviamente, sí, porque, bueno, se baja la espuma y la vida del pozo es bastante tranquila. Pero, bueno, obviamente que tengo el corazón puesto ahí, haciendo fuerza para que las cosas no vayan bien. Me tocó hace un año ser protagonista junto con Leo Madelón de los dos clásicos, lo que hicimos muy bien desde el otro lado de la línea. Bueno, y también se sufre buscando soluciones, parejo y competitivo el equipo en el clásico de la ida allá en uno. Uh-huh. Y bueno, superiores con la injusticia del gol mal anulado por el VAR, del gol de Ivo Mamini en la vuelta, en el Bosque, que debimos haberlo ganado, y bueno, y contentos porque el equipo en ese momento en que estuvimos nosotros nos tocó competir bien esos dos partidos y creo que podríamos haber ganado en el que jugamos de local. Y bueno, y genera eso, ¿no? Desde afuera, obviamente que son el silbato que resuelve el jugador, pero uno cuando está afuera también hace fuerza y sufre. A ver, ahora se viene otro partido, hay otras expectativas, hay otro contexto también. ¿Cómo lo ves vos desde afuera, no? ¿Cómo lo ves lo que se viene del domingo? La realidad es que Estudiantes tiene uno de los planteles más competitivos del torneo, junto con los grandes, Racing, y que cuando uno compite contra esos equipos tiene que tener el grado de certeza máxima para resolverlo, ¿no? Sacando que en el clásico entran a jugar otras cosas, ¿no? Y lo motivo, y uno juega con un plus, entonces esas diferencias se igualan. A nosotros nos pasó en estos dos clásicos que nombraba, que podría haber una diferencia en cuanto a plantel, pero que en el juego encontramos las soluciones y hasta te diría que fuimos superiores en pasaje de ambos partidos al rival. Entonces nada, es competir bien, es enfocarse en el plan de juego, en tratar de hacerlo lo mejor posible, en de jugar con ese plus que la gente te exige, ¿no? Jugar con el corazón este partido y ir a cada disputa como lo haría el hincha, ¿no? Con todo. Y que si te ganás ahí, y que si la perdés viene otra, y bueno, esos 90 minutos jugando con el corazón hacen que cualquier diferencia que pueda haber desde el futbolístico se acorten, y después competir
competir bien, como lo viene haciendo Gimnasia, que viene compitiendo bien en casi todos los partidos que lo ha hecho, y bueno, y tratar de tener un grado de justeza y de fineza en las decisiones para equilibrar el resultado para nuestro lado. Te hago una pregunta a riesgo de equivocarme, porque se me vino a la cabeza recién. El partido ese creo que fue el 3-1 en el Bosque, en el 2010, con los goles de Marco Pérez. ¿Vos estabas? El gol de Cueva. Sí, estaba en Diego Coca de técnico, sí, también estaba. Si hablamos de planteles, ese Estudiante venía con una racha impresionante a nivel también, de competencia. Sí. ¿Cómo lo vivieron ustedes ese partido? Como para decir, bueno, acá somos 11 contra 11, no importa de dónde vengan. Interno, el análisis es que es la realidad. Che, uno gastó para reforzarse una plata y otro, pues posibilidades, lo que fuera. Pero después cuando suena el silbato, pues fíjate lo que le cuesta a Boca, River, a todos resolver un partido. Entonces el fútbol es muy parejo, sí que la diferencia que puede haber cuando suena el silbato tienen que demostrarla, y eso es lo que digo yo, jugando con el corazón y ateniéndose a hacer el plan de juego lo mejor posible, jugando con ese plus. La diferencia se evaporan casi, ¿no? Después, bueno, obviamente que cuando tenés jugadores de una calidad superior, no tenés que dejarle espacio para que no resuelvan, estar en un grado de atención, la pelota parada en este tipo de partidos que son cortados y muy disputados. Uy, se nos fue, Tete, lo estábamos... podía pasar, en realidad, porque nos había... Ahí está. Tete, no se escucha. Ahí estamos. Digo que la pelota parada en este tipo de partidos, cuando son tan cortados, puede ser una llave, entonces utilizarla bien. Entonces, el resumen es competir bien y disputar el partido. Bueno, Tete, gracias por esta charlita. La verdad que teníamos ganas de tenerte, como te decíamos. Es eso, ¿no? Es como decís vos, tratar de igualar las condiciones adentro de la cancha con las armas que se tengan, ¿no es cierto? Así que nada, nos quedamos con esa idea para seguir debatiendo nosotros acá en la mesa, y bueno, te agradecemos y te mandamos un fuerte abrazo siempre presente. No, y también tener presente las virtudes que el equipo tiene. El equipo tiene virtudes importantes y sacarlas a relucir, y entonces... Sí. Y grado de atención máximo, hacer lo que haces bien, y el cuidado que tiene que tener del rival con una atención máxima. Y bueno, este tipo de partidos suelen tener ese grado de atención alta, y bueno, va a pasar por ahí. Ojalá que nos encuentre el fin de semana festejando. Ojalá que sea así. Te mandamos un abrazo grande, Tete. Un abrazo, muchas gracias. Chau, Tete. Hasta luego. Esteban Tete González, pasado por los micrófonos del Mundo Tripero. Lo quiero un montón. A toda esta camada de futbolistas lo quiero mucho, porque uno, como decías vos, tiene recuerdos. Sí, y además pusieron la cara en momentos... También. Le tocó vivir de todo, también. ¿no? Porque el Tete es de esos jugadores que le tocó vivir. Fue esa gente que se fue y volvió sin condicionamiento, sin decir que necesitamos tener algunas cuestiones acomodadas. No, en serio digo, ¿no? Porque más allá de entrar en polémica por lo último que pasó, cercano, digo, esa gente que volvió, viste, de todas maneras, y estuvo y puso la cara, y la verdad que es un buen tipo. 3 ciclos tuvo.